A unos días de la presentación de su primer informe de labores, el día de hoy el Frente Amplio por México, de manera inesperada, le dio un verdadero turbotrancazo a Norma Piña, y donde mañana mismo probablemente salga una orden de arresto o incluso arresten a uno de los principales cómplices de la presidenta de la Corte, al fiscal Uriel Carmona, porque mañana va a ser desaforado y por lo tanto se van a activar ya órdenes de aprehensión que tiene lista la Fiscalía General de la República y también la Fiscalía de la Ciudad de México en contra de él. Incluso Uriel Carmona señala que por esta razón no va a ir porque tiene derecho a defenderse en la Cámara de Diputados, pero no va a ir porque tiene miedo que lo arresten. Y eso también se da mañana mismo, que van a ratificar a Ernestina Godoy. Todo esto no es casualidad, porque también ayer, acuérdense, que tiraron Morena a Rey Rodríguez Mondragón, cómplice de Norma Piña en el Tribunal Electoral. Así que este informe de labores, en donde Norma Piña va a intentar erigirse como una especie de líder opositora a la 4T a nivel presidencial, en la campaña electoral, pues se le están echando totalmente a perder. Pero la verdad es que sí, mañana con el Uriel Carmona va a ser algo muy, 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 muy fuerte. Y es que sí, no se acuerda este personaje siniestro de la política nacional. Uriel Carmona, el fiscal de Morelos, que todos los conocimos a nivel nacional a partir de que hace ya como más de un año se registró, ¿no? Primero la noticia de que había desaparecido una muchachita en la Ciudad de México, y después encontraron su cuerpo en Morelos, se llamaba Ariadna. Después vimos como uno de los amigos de ella, que se llama Rautiel, finalmente fue a su funeral. Y después nos enteramos, porque estaba muy extraño el caso, cómo empezaron a salir videos, una investigación de la Ciudad de México, porque los padres de Ariadna no estaban muy convencidos con lo que estaba diciendo en aquel momento el fiscal Uriel Carmona, de que había sido pues una broncoaspiración y toda la cosa. O sea, que la muchachita se había ahogado a ella misma. Y entonces sale la Fiscalía de la Ciudad de México, señalaron que no, que realmente había sido ultimada en el departamento de Rautiel, y después la dejaron allá en Morelos como una complicidad. Ese cuate, entonces, el fiscal Uriel Carmona, se convirtió en un cómplice de Rautiel. Detienen al otro personaje, y bueno, después esto se destapa una gran investigación. Esto lleva a que eventualmente la Fiscalía de la Ciudad de México saca una orden de arresto, y en aquel momento sale la Suprema Corte, le da un amparo, le dice que tiene fuero federal a pesar de que no tenía fuero. Lo detienen, la Marina, gana 4 amparos, en fin, y lo liberan. Lo liberan en un gran despliegue de realmente poder de este personaje. Y ahí nos habíamos quedado, como ya había regresado como fiscal de Morelos. Sin embargo, de manera inesperada, en medio también, para que vean que está el tema de las 40 horas y otras cosas, de repente el día de hoy se reúne la sección instructora en la Cámara de Diputados y votan a favor del desafuero del fiscal de Morelos. Y esto fue muy sorprendente, fue muy sorpresivo. ¿Y por qué? Porque la sección instructora es como la comisión, ¿no? Cuando uno va a solicitar un desafuero, bueno, pues lo primero que hay que hacer es la sección instructora. Y ahí, claro, hay un montón de gente. Pero esa comisión únicamente son 4 diputados que están en la sección instructora. De esos 4 diputados, son 2 de Morena, 1 del PAN y 1 del PRI. Acuérdense que Laida Sansores ya acudió a la sección instructora para quitarle el fuero a Alito. Y si bien tiene 2 diputados Morena para quitarle el fuero en esta sección instructora, necesitan 3 votos. 3. Sí, 3 de 4. Totalmente injusto, pero es lo que se necesitan. 3 de 4, porque únicamente son 4 diputados para hacer el 50 más 1. Entonces, al final, en esta sección instructora fue que también arrancó el proceso de desafuero de Cabeza de Vaca. Acuérdense, ¿no? Santiago Nieto compareció y bueno, en ese momento estaba Pablo Gómez. Pues sucede que hoy, por increíble que parezca,
3 de 4 diputados votaron a favor del desafuero de Uriel Carmona. Regresó el primor. Se habla de fosforena, pero regresó el primor. Porque votaron a favor Humberto Pérez Bernabé de Morena, que creo es el presidente, Leonel Godoy, también de Morena, votó a favor. Y increíblemente Rubén Moreira del PRI, el coordinador de la bancada priista, vota a favor del desafuero. Y el PAN, que su nombre Elías Lixa, vota en abstención. Entonces, esto incluso lo menciona Rubén Moreira el día de hoy. Vamos a escucharlo. No ha sido violado desde que la Suprema Corte ordenó que no se desaforara por esta razón del control de confianza. No, la Suprema Corte no dijo eso. La Suprema Corte dijo que los procuradores locales sí tienen fuero. Eso fue lo que resolvió la Corte. Y entonces tendría que ser el Congreso de Morelos quien determinara. No, tiene fuero federal, digamos, para explicarnos. Y por lo tanto es esta Cámara la que, si procede, le quiere quitar el fuero. O sea, la controversia anterior, y por la que estamos acá, bueno, les explico. En el 2019-2020 llega aquí una solicitud de desafuero por la Fiscalía General de la República. Y en aquel entonces, la Comisión Instructora y el Pleno determinaron que los fiscales locales no tenían fuero federal, que tenían fuero local. La Fiscalía General de la República, tengo entendido, se va y recurre lo que ustedes ven acá. Y se concluye que los fiscales locales, los procuradores, gozan de fuero federal. Por lo tanto, la Corte dice que efectivamente tienen fuero federal. Y dan instrucción o instruyen a esta Cámara para que resuelvan lo que entonces se dejó de resolver aquí. Entonces, conclusión, los fiscales tienen fuero federal, los fiscales locales. ¿Y se le quitaría mañana? Si el Pleno vota, sí, pues sí. Si el fiscal se presentara mañana, ¿correría el riesgo de ser aprendido? No, el fiscal debe presentarse acá para argumentar su inocencia. Pero puede ser el fiscal. Como lo hizo, sí, claro, pero como lo han hecho otras personas, bueno, pues se presentan ellos, ¿no? Correcto. Así lo hizo incluso el señor presidente de la República. ¿Y no podemos conocer de quién fue el único voto en abstención? En un ratito más se va a publicar todo. Ya sabemos, ¿no? Finalmente fueron 2 diputados de Morena, Rubén Moreira del PRI, que votaron a favor del desafuero de Uriel Carmona, y la del PAN votó en abstención. Entonces acuérdense que, Uriel Carmona es fiscal, y en la Constitución de Morelos le dan fuero local en Morelos, pero a nivel federal no tenía o no tiene. Entonces, sin embargo, cuando la Fiscalía General de la República quiere detener a Uriel Carmona, ellos va él bien dice Rubén Moreira, ¿no? A la Cámara de Diputados, dice Cámara de Diputados, ¿sabes qué? No tienes que venir conmigo porque no tiene fuero, y entonces Uriel Carmona recurre a la Suprema Corte, y la Suprema Corte, pues donde ahí no lo quiere decir, resuelve que tiene fuero Uriel Carmona federal. Aunque no lo diga en ningún lado de la Constitución de Morelos, ni en ningún lado de la Constitución Política Mexicana, dice que sí tiene fuero federal. Esto es importante, ¿no? Porque ahí nos quedamos que tiene fuero federal y también tiene fuero local. Pero entonces la Fiscalía de la Ciudad de México emite una orden de arresto en contra del fiscal de Morelos. Entonces, a ver, tiene Uriel Carmona fuero en el estado de Morelos, así que ahí no lo puede tocar nadie por delitos cometidos en Morelos. Tiene Uriel Carmona también fuero federal, por lo cual no podría ser tocado por delitos federales como narcotráfico, lavado de dinero, delincuencia organizada y los de cajón. Pero nadie dice nada sobre qué pasaría si Uriel Carmona comete delitos en otra entidad, por ejemplo, en la Ciudad de México. Entonces, de ahí se agarra la Fiscalía Capitalina y saca un orden de arresto y detienen a Uriel Carmona. Y acuérdense que lo detuvieron, después salen los jueces federales y dicen, no lo puedes detener porque tiene fuero federal. Bueno, sí tiene fuero federal, pero en la Ciudad de México no importa. Ese fuero federal es importante y lo tienes que liberar. Entonces iba a salir el primer día
y después sale otra nueva orden de arresto y otra vez lo detienen y vuelve a tramitar otro amparo y le dice tienes que liberarlo porque tiene fuero federal. Después en la Fiscalía de Morelos, ¿no? Le sacan una orden de secuestro a nivel local que ya no tenía nada que ver con el caso Ariadna, lo detienen y sale otra vez a los juzgados federales, no puede tenerlo, tiene fuero federal. Vuelve a salir otra cuarta orden de aprehensión, fueron 4, que vuelven a detenerlo, lo vuelven a sacar, ¿no? Por cuarta ocasión, y esta fue la cuarta y definitiva, vamos a poner entre comillas, que ordenó la libertad de Uriel Carmona precisamente por el fuero federal. En ese que lo último era una cuestión de tortura, siendo la primera caso era la cuestión del caso Ariadna. Entonces, en aquel momento vimos realmente toda esta intención clara y evidente de la Suprema Corte de Norma Piña, porque todos eran jueces federales, que le estaban dando fuero y decían no lo puedes, tienes que liberarlo inmediatamente porque tiene fuero federal, la Suprema Corte así lo dice, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, mañana que sesione la Cámara de Diputados, porque a ver, hoy la sección instructora votó, hoy, y mañana va a sesionarse, se va a convertir en lo que llama Tribunal de Procedencia, o sea, la Cámara de Diputados se va a erigir en jurado, por así decirlo, y van a votar y le van a quitar el fuero. ¿Por qué? Porque son ahorita 50+1. O sea, con la mayoría morena es suficiente para quitarles fuero. Y ya, no tiene fuero federal. Por lo cual, todo lo que arguyeron Norma Piña y los juzgados federales se derrumba. Incluso Uriel Carmona señala que no va a ir mañana a la Cámara de Diputados. Me quieren detener al terminar. Ya lo dice Uriel Carmona. Le quieren detener. Está telegrafiado y la verdad es que coincido, ¿no? Adelantó Uriel Carmona que no planea acudir a la Cámara de Diputados para estar presente, pues teme que lo detengan al salir del recinto. Lo estoy valorando, pero no creo porque hay un rumor de que se me pretende detener ilegalmente, ¿no? Ilegalmente. Ya van a tener fuero. Oportunamente, sí, tal vez. Antes de que te peles, yo una vez te detengo. Pero ya no va a tener fuero. Y después, si no lo detienen allí en ese momento, obviamente va a haber un gran operativo, como la vez pasada, yo creo, la Marina lo va a desplegar allá en Morelos para detener a Uriel Carmona. Se viene abajo todo esto, ¿no? Se viene abajo. A pesar de eso, todos Uriel Carmona ya se lo olía. Y bueno, la verdad es que él hace unas semanas impulsó, vean esto, designan a la esposa del fiscal Uriel Carmona como magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Morelos. Una designación de 14 años. Sí, 14 años va a ser como magistrada del Tribunal Superior de Justicia la esposa. Lo peor es que está la esposa y también está la cuñada como magistrada. La hermana de María Luisa Sánchez Osorio, que es la cuñada de Uriel Carmona, ya cuenta con una magistratura. Es increíble esto, ¿no? Es insólito. O sea, está la cuñada de Uriel Carmona, ahora ponen a la esposa de Uriel Carmona, 14 años, ¿por qué no? En el Tribunal Superior de Justicia. Es increíble. Y si empezamos a ver quiénes llegaron, dices, caray, ¿cómo puede hacer eso? Honestamente, Cuauhtémoc Blanco fue un gobernante muy inepto, porque al final él no gobernó, siguió gobernando Graco Ramírez, curiosamente. Vean, en estos diputados, porque son estos diputados ultra corruptos, ¿no? En el Congreso de Morelos, del PAN, de MC, de Nueva Alianza, del PRI, del PT, Morelos Progresa y hasta diputados de Morena, todos vendidos a Uriel Carmona, todos, designaron a 10 nuevos magistrados, entre ellos la esposa. También eligieron, vean, a la abogada Anaí Baena López, quien fue ella vinculada a proceso por falsificación de documentos y fraude procesal al presentar una constancia presumiblemente falsa para obtener su jubilación en el sexenio de Graco Ramírez, cuando su esposo Ángel Colín López fue secretario de gobierno. Pues ella también fue designada magistrada. También fue otro magistrado, Rolfi González Rodríguez, esposo de la actual magistrada Guillermina Jiménez. O sea, es magistrado, mete el esposo. También José Anuar González Cianci, ex consejero jurídico de Graco Ramírez.
Y bueno, no, lo peor, claro, es el caso de la esposa de Uriel Carmona. Pero bueno, ahora, pues sí, va a ser detenido o probablemente, cuando menos, le van a quitar el fuero. No sé si sea detenido, pero sí le van a quitar el fuero. Y todo esto, sin embargo, eso es interesante, se empata en medio del informe de labores de Norma Piña, que va a ser el próximo 14 de diciembre, o sea, pasado mañana, donde ella al final fue la que protegió a a Uriel Carmona. Entonces es muy relevante que un día antes del informe desafueran a su cómplice, a su protegido, y tal vez lo detengan o cuando más va a haber un operativo para su detención. También debemos recordar que 2 días antes de este informe de labores, se pillaron al cómplice de Norma Piña en el Tribunal Electoral, a Reyes Rodríguez Mondragón. Eso también fue muy duro. Ahí está, Norma Piña controlaba a través de Reyes Rodríguez el Tribunal Electoral. Hubo una gran revuelta de 3 magistrados electorales, que eran la mayoría, y se lo escabecharon. Así que ya ni Norma Piña, menos Felipe Calderón controlan el Tribunal Electoral. Y bueno, aquí vemos que también hubo una fuerte revuelta. O sea, estamos viendo cómo el Poder Judicial, contrario a lo que uno piensa o dice, hay rebeliones internas y tiene que ver algo, sí, la influencia de Obrador y la 4T, pero creo que también tiene que ver mucho el hecho de que en el mismo Poder Judicial ya no quieren pleitos con López Obrador, ya no quieren pleitos con la 4T, ya no quieren broncas con Claudio Sheinbaum. O sea, saben que esto podría llevar a que efectivamente se apruebe el plan C y por lo tanto los manden a todos por un tubo. Entonces, antes de que se concrete el plan C, intentan llegar a acuerdos, pero para llegar a un acuerdo tienen que romper o cuando debilitar a Norma Piña. Y entonces todo esto se da al mismo tiempo. Todo esto se da al mismo tiempo y están debilitando en serio a Norma Piña, pero así, muy fuerte. Vaya, miren, el día de hoy Arturo Saldívar estuvo con Ciro Gómez Leiva porque iba a ser un colaborador permanente con él. Y reveló algo, sin embargo, muy fuerte, que este personaje, Arturo Saldívar, fue desinvitado al informe. O sea, le habló a Norma Piña para desinvitarlo. ¿What? Por cierto, suelen invitar a estos informes a los ministros en retiro. ¿Te invitaron al informe en esta jueves, ocasión a mí no me invitaron, entiendo que invitaron a todos los ministros en retiro. ¿A todos, todos? Entiendo que sí, a mí no me invitaron, la presidenta se comunicó conmigo, me dijo que dadas las condiciones políticas creía que no era conveniente y yo respeto su decisión, por supuesto, y por mí no hay ningún... Pero te lo comunicó. Sí, me lo comunicó. Tuvo esa atención. Sí, por supuesto. Mejor no vengas, no vengas, Arturo. ¿Se hablan de tú o se hablan de ustedes? No, de tú y además tenemos... desde muy nos conocemos desde hace muchos años. ¿no? Sí, nos conocemos desde hace muchos Entonces te dijo, más de 30 años. Mejor este año no. Arturo. Sí, exacto. Bueno, pero condiciones políticas, nada, quede claro, es por esta participación en este grupo de personas que generan ideas para... A ver, yo quiero decirles que incluso si ella me hubiera invitado, yo no hubiera asistido porque me parece que Precisamente por la situación en donde estoy en este momento. No era lo más conveniente. Entonces yo de todas maneras no hubiera asistido, pero ya que me lo preguntas, no se me invitó, pero sí se me explicó. Uy, ¿no? O sea, la verdad es que esto fue sumamente inapropiado. No lo invitó. O más bien dicho, le habló para desinvitarlo. Norma Piña ni siquiera le aplicó la de Fox a Fidel Castro. Comes y te vas. No. Ni vienes y menos comes. Y fíjense que es interesante porque no va a ir Arturo Saldívar, pero estoy casi seguro que el que sí va a ir o que la que sí va a ir es Olga Sánchez Cordero, ministra en retiro y que también está en el mismo grupo que está Arturo Saldívar, o sea, en este grupo de asesores de Claudio Sheinbaum, donde están diseñando todo este programa de gobierno. Entonces, bueno, o no sé, o igual Norma Piña tampoco la invitó. Yo creo que sí. Entre todo, Sánchez Cordero, pues ha sido una exministra que, por ejemplo, está en contra del plan C.
ha defendido a Piña y la independencia de la Corte y todo eso. Eso es también lo que nos ha quedado mal la gente pro AMLO. Entonces, pero de todos modos está en este mismo grupo de Claudia Sheinbaum, pero parece que a ella sí la van a invitar. Digo, igual no la invitan. También sería muy inapropiado. Muy inapropiado, pero lo interesante es que todo esto se suma precisamente a debilitamiento total del Poder Judicial. Que bueno, vuelvo a repetir, no es que no estén metidos la gente de la 4T, claro que intentan influir en todo el Poder Judicial, pero también creo que lo que estamos viendo es estas rebeliones internas que ya no quieren a Piña. O sea, incluso el propio Arturo Saldívar se estaba señalando que en este momento se encuentra las cosas increíblemente mal entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. No fue tampoco invitado López Obrador al informe, por ejemplo. Y dice Arturo Saldívar que nunca en la historia del Poder Judicial, nunca habían no invitado el Poder Judicial al Poder Ejecutivo. No había pasado. Y también, por cierto, no es que lo esté haciendo Norma Piña. Obrador ya tampoco invitaba a Norma Piña a los eventos oficiales. Por ejemplo, fue el aniversario. Fue el primero el 16 de septiembre. El grito, el informe. No fue tampoco requerida Norma Piña. Entonces, estamos en este momento en donde está completamente dañada. Y dice Arturo Saldívar, otra parte de decir, esto es todo bien. Que decía, mira, yo fui ministro, presidente. Y también cuando fui ministro presidente se echaron atrás un montón de leyes que mandó López Obrador, lo cual es cierto. Pero nunca se perdió el diálogo. Ahora, desde enero, hace un año, no ha habido absolutamente ningún tipo de diálogo, no ha habido algún tipo de enlace, no ha habido absolutamente nada entre López Obrador y Norma Piña. Y esto es lo que ahora, pues, es que todos ven las encuestas. Uno ve 20 puntos, 30 puntos, 40 puntos. Pónganle la cifra que quieran de Claudia Sheinbaum sobre Xóchitl. O sea, ¿para qué te sigues peleando? ¿No? O sea, ya no tiene caso. Entonces es lo que vemos, una revuelta. Intenta como que ajustar un poco el Poder Judicial, porque si no, sí se los van a cepillar a todos, sin lugar a dudas. Bueno, amigos, eso es todo. Hasta luego.